Muy buenas noches, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle de Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, una importante cantidad de informaciones se agolpan en la tarde-noche de este jueves 20 de julio. Algunas tienen que ver con los, digamos, esfuerzos desesperados por parte de los sectores oficialistas por interferir, interceptar, sabotear la iniciativa política de los sectores de oposición. Y yo les voy a ser muy sinceros en esto, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo el gobierno pasa mucho tiempo diciendo: nosotros quisiéramos que la oposición tuviese una postura institucional y que participara en las elecciones y que no tuviera más nada que ver con las guarimbas, etcétera, etcétera, hasta que precisamente llegan las elecciones. Llegan las elecciones, la oposición actúa con más inteligencia que en muchas otras ocasiones y incluso los abstencionistas de hace poco dicen: bueno, mira, hay que votar, hay que participar, hay que retar al gobierno en su propio terreno, y se disponen a participar electoralmente. Unos hacen estas elecciones primarias, otros exploran las posibilidades de consenso, algunos, como el señor Antonio Ecarri, decide que lo más honesto, que lo más claro es sencillamente lanzarse por su cuenta y que sean los venezolanos, los ciudadanos, los votantes quienes determinen la pertinencia de su aspiración. Pero en todo caso, repito, la inmensa mayoría de los sectores opositores asumen el camino electoral como la ruta que deben seguir. En algunos casos hay peculiaridades. Por ejemplo, tenemos el caso de la gente de Fuerza Vecinal que decidieron participar en el proceso electoral, pero no con candidato propio, sino con una modalidad diferente, explorando dentro de la cantidad de candidatos que ya están en lisa a quién apoyarán. Hoy se produjo un anuncio muy importante, un anuncio similar, pero de muchísima importancia, porque quien lo hace es el partido Un Nuevo Tiempo. Como ustedes saben, Un Nuevo Tiempo tiene el control de la gobernación más importante después de la región capital, que es la gobernación del estado Zulia. Y si bien su presencia en el resto del país, en algunos sitios pudiera ser discreta, en el occidente de Venezuela la presencia tanto de Un Nuevo Tiempo como partido, como de Manuel Rosales como dirigente, es una presencia muy, muy importante. Por eso sorprendió a algunos el que hoy se produjera el anuncio de que Un Nuevo Tiempo participa en las primarias, forma parte del esfuerzo hacia las primarias, pero no con candidato propio. Hoy el vicepresidente de ese partido, Luis Emilio Rondón, así lo anunció en rueda de prensa y lo tenemos en línea en este momento. Luis Emilio, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, comparte con la audiencia las razones de tu organización de Un Nuevo Tiempo para esta postura. Te escuchamos. Buenas noches, Chugo. Muchas gracias a ti y al Gigante Rumbos por esta invitación tan gentil. Bueno, efectivamente nosotros hoy anunciamos al país que seguimos participando en el proceso de las primarias, que creemos que la salida electoral
pacífica y democrática, tiene que ser legitimada por la gente, con anticipación, no solo con la elección que se va a producir en el año 2024, sino con anticipación. Esa anticipación significa la escogencia del candidato presidencial. Nosotros, en la oportunidad reglamentaria, reservamos nuestro espacio. Reservamos nuestro espacio porque dijimos que no había un marco de consenso indispensable para darle vigor a la disputa por la candidatura. Bueno, además, fuimos sorprendidos, debo decírtelo con franqueza, con 14 aspirantes. Bueno, y esa es la bondad de la democracia, el hecho de que la gente pueda abiertamente participar en un proceso, tenga mucho respaldo, mediano respaldo o poco respaldo. Hay de todo en esa lista. Nosotros hicimos un esfuerzo para lograr que hubiese un camino mucho más consensuado. Bueno, pero pasó el tiempo, nos dimos un tiempo para hablar con los candidatos, para buscar la manera de aproximar una opción común. Ese tiempo fenece este domingo, 23 de julio, cuando vence el lapso para la sustitución de candidatos con efectos en la boleta. No podíamos mantener lo que habíamos reservado y dejar a la gente en ascuas. Teníamos que decirle al país exactamente qué era lo que íbamos a hacer. Y en consecuencia le anunciamos, fíjate tú que un nuevo tiempo tiene, además de, como tú bien has dicho, la gobernación del Estado Zulia, un partido nacional. Manuel Rosales, el candidato presidencial en el año 2006, trajo a la oposición nuevamente a la ruta de participación, a la ruta democrática, y no era un afán personal de él. Manuel tuvo 7 años en el exilio, un año preso, más de un año preso en el CEDIN, y todo ese tiempo no dejó de afanarse por darle espacios democráticos al país. Luego fue a la gobernación del Zulia, compitió contra el que fue gobernador anteriormente, no ganó, pero no se arregló, no abandonó la lucha política y la lucha democrática. En el año 21 fue nuevamente candidato a gobernador, ganó, y hoy día tiene una de las aceptaciones políticas más importantes que ha tenido el Estado Zulia en su historia. Pero además de ello, las encuestas de opinión nacional indican que Manuel tiene una... Entonces, un nuevo tiempo piensa que es mejor evaluar las opciones presentadas, porque ¿qué necesitamos? Necesitamos un candidato que tenga un amplio respaldo popular, necesitamos un candidato que esté comprometido a mantenerse en la ruta democrática o candidata, necesitamos una persona que tenga un programa de gobierno adecuado para la reinstitucionalización del país. Necesitamos una propuesta incluyente, porque ya basta del sectarismo. Uno de los daños más serios que le hizo el chavismo a la sociedad democrática venezolana fue la apartheid, la condena a priori absoluta y el muro, la cortina de hierro que tejieron entre sus partidarios y el resto de la sociedad, y la prédica, el desarrollo de la cultura del odio. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros no creemos que este proceso debe servir para hacerlo a la inversa. O sea, para mantener una conducta revanchista, para buscar venganza legítimas o no. Eso no forma parte de nuestra agenda de trabajo y no nos inscribimos en esa tesis. Entonces, hoy, un nuevo tiempo ha dicho que sigue siendo una herramienta importante de lucha política que está al servicio de la causa de las primarias y que vamos a analizar con detenimiento. Nosotros hemos visto con satisfacción
que, y lo vimos en el debate que se hizo en la Universidad Católica, que los candidatos han ido modelando sus actitudes para aproximarse a un discurso común. Firmaron el marco del acuerdo de gobernabilidad básico que tendría que desarrollarse. No es suficiente un marco, hay que desarrollar un poco más eso. Y bueno, vamos a tomarnos nuestro tiempo, no tenemos prisa para seguir en este proceso y buscar la mejor opción para Venezuela, la que nos dé la posibilidad de lograr un cambio duradero, un cambio permanente, que tengamos la posibilidad de la reconstitución del tejido social y del recuento de los venezolanos. Hoy dijimos que no solo estamos trabajando para los millones de venezolanos que estamos aquí en Venezuela, sino también para crear las condiciones para que esa diáspora, que ya es millonaria en gente, 7 millones de personas en el exterior, tengan las condiciones adecuadas para regresar a sus hogares, para regresar a su país, para seguir trabajando y remando todos juntos. Nosotros nunca tuvimos vocación exportadora ni de gente, nunca fuimos un país de migrantes, fuimos siempre un país receptor, y tuvimos y tenemos una sociedad que tiene una policromía envidiable. Los portugueses, los españoles, los latinoamericanos, recibimos la gente de las dictaduras feroces del Cono Sur, los chilenos, los argentinos, los peruanos, recibimos gente del Caribe, los dominicanos. Es decir, nuestro país fue un país receptor abierto a los que tenían situaciones mucho más complicadas, los colombianos, etcétera, que venían a Venezuela con el propósito de lograr aquí las oportunidades que no tenían en sus espacios natales. Lamentablemente esa tortilla se volvió, y ahora los venezolanos salen a buscar en otras partes lo que no consiguen en Venezuela. Bueno, esto es producto, como te digo, de un esquema totalitario, de un esquema vetusto, de una ideología del fracaso, y para revertir eso nos necesitamos a todos. Yo por eso digo que nosotros no solo le podemos hablar a la oposición, que de acuerdo también a las encuestas es más del 70% del país, hay que hablarle también al otro 30%, a esas personas que creen de buena fe o como sea que la égide chavista madurista les ha ayudado en algo, pero hay que hablarles a ellos también. El espacio de Venezuela no puede ser más nunca conculcado por una ideología perversa que cree que le puede imponer las reglas de juego a todos los demás a trocha y mocha. Nosotros pensamos que ha llegado la hora de que Venezuela realmente ingrese al siglo XXI, que esté a la altura de las democracias occidentales, que atenuemos los conflictos, que desarraigamos a la gente de la cultura de la violencia y del odio, y ese es el aporte que está haciendo hoy Manuel Rosales al desprenderse de una intención legítima que podría haber tenido, o que tiene su partido, de haberlo hecho candidato presidencial, y un nuevo tiempo de tener un candidato presidencial propio. Estamos conversando con Luis Emilio Rondón. Luis Emilio Rondón es vicepresidente del partido Un Nuevo Tiempo, el partido que lidera Manuel Rosales. Esa organización hoy anunció que permanece en el marco de las elecciones primarias convocadas por la Plataforma Unitaria Democrática, pero no con candidato propio. Luis Emilio, finalmente quisiera preguntarte lo siguiente. Es muy notorio el gesto de Rosales y la decisión política de Un Nuevo Tiempo. También es llamativa la forma como el candidato Enrique Capriles ha dicho públicamente que si gana la candidatura, pero no se resuelve el tema de su inhabilitación, él es capaz de dar un paso al costado para que el campo democrático tenga una opción electoral válida, capaz de competir y ganar. Hemos visto también como otras organizaciones, Fuerza Vecinal, por ejemplo, decidió también hace algún tiempo participar en las primarias, pero no con candidato propio. Te pregunto, ante todos estos gestos, y significativamente detonado toda esta situación nueva por el gesto de Rosales, ¿qué
Estamos en presencia de un reacomodo en el campo democrático. ¿Podemos esperar que hayan nuevas alianzas, te pregunto, dentro del ámbito de la plataforma unitaria de cara a las primarias del 22 de octubre? Sí, yo creo que la sociedad venezolana sigue en su búsqueda de resolver el nudo, la crisis política que tenemos, que nos ha hecho retroceder décadas desde el punto de vista del desarrollo económico, desde el punto de vista de los indicadores básicos, desde el punto de vista de la inserción de Venezuela en la comunidad internacional, de todas estas circunstancias gravosas y lamentables en las que estamos. Y la sociedad venezolana quiere que ese camino de progreso lo quiere un hombre o una mujer que esté a la altura de las circunstancias que plantea ese reto. No es cualquiera, no es que alguien venga a cobrar cuentas ajenas, de pasar facturas, no, es abrir un camino para el futuro, para que tengamos la posibilidad de restablecer el tejido institucional, el tejido societal, y que podamos todos los venezolanos remar para recuperar en buena medida nuestros niveles de vida y de bienestar que ya tuvimos en el pasado. Entonces, ahí, desde luego, el tablero político tiene la circunstancia de que nunca es un tablero fijo. Ese siempre está en movimiento, es una búsqueda de buena fe de gente que pretende lograr superar esta crisis que vivimos, esta tragedia desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico que padecen y sufren todos los venezolanos. Esa es la invitación que nosotros hacemos, y me parece bien el hecho de que Capriles con los pies en la tierra, porque no se trata de invocar nuevamente un proceso de todo o nada, de que la salida 3, 4, no, episodios de violencia, donde quienes ponen los muertos somos nosotros, y eso no le importa al régimen ni a nadie. Nosotros tenemos que ser responsables porque hay una oportunidad inmensa de lograr un cambio político eficiente en este país si nos ponemos de acuerdo. Entonces tenemos que deponer vanidades, actitudes prepotentes y lograr un justo centro. Nosotros creemos realmente que el proceso de primarias debe ser un factor fundamental para contribuir a eso, pero no que sea una agenda alternativa. No para alguien que crea que por ahí va a tomar un atajo y entonces se va a hacer de un nuevo hegemón para tener un autoritarismo, pero de este lado. Eso no lo pensamos nosotros como conveniente, porque la riqueza principal de la oposición es su diversidad. Nadie puede pretender uniformarnos, ponernos a todos bajo la misma cartilla. No, nosotros no somos así, nosotros somos diversos, somos complejos, porque somos una sociedad distinta, porque tenemos pensamientos y compromisos políticos diferentes, y lo que queremos es el bien del país. En consecuencia, es muy bueno el hecho de que algunos candidatos y algunos factores anuncien la necesidad de que ese acuerdo se logre. Y yo respeto mucho la actitud de Capriles, de Fuerza Vecinal, de otros factores, en la búsqueda de ese camino. Y por eso te dije que el debate como elemento fundamental desde mi punto de vista, que se produjo en la Universidad Católica, trajo un solo elemento positivo, que fue la moderación de quienes usaron la palabra. Bueno, tuvo sus circunstancias propias de los escenarios políticos, que bueno, ya eso forma parte de nuestro anecdotario. Pero lo importante es que morigeró el debate, fue respetuoso, y entonces eso nos da la posibilidad de pensar en que sí es posible ponernos de acuerdo, en que sí es posible estar juntos, como estuvimos en el año 2015, de que sí es posible tener una estrategia de participación democrática, pero que nunca más nos vamos por la vía de los atajos, por la vía de la violencia, por la vía del golpe mañanero. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos que la ruta electoral hay que vivificarla, hay que solidificarla, y es por eso nuestro reclamo frente al régimen, nuestro malestar
con la forma como se planteó la cosa del Consejo Nacional Electoral, nuestro malestar por la forma abusiva como anuncian que aquí no viene nadie del exterior a verificar nuestro proceso, si es que no vienen porque nosotros lo pedimos, lo que vienen porque el régimen, su sistema electoral es sospechoso de parcialidad, es sospechoso de que no está al servicio de la causa democrática. Y necesitamos gente que verifique que ellos moderen esa conducta y en consecuencia estén al servicio del país y no de los intereses propios de alguien que cree que esto les pertenece y que no lo van a entregar. Algunos han dicho de forma absolutamente inaceptable que ni por las buenas ni por las malas, que ni con votos que ni sin votos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No han leído la Constitución que redactó el señor Chávez, él mismo, que nosotros somos un Estado democrático y alternativo. ¿Qué significa la alternancia? La alternancia significa que el pueblo decide que si lo hace bien te queda y si no lo hace bien te vas. Simplemente, estas son las reglas universales de la democracia que nosotros exigimos que acatemos todos, la acatamos nosotros y que la acaten los señores que están en Miraflores también, que entiendan que el esfuerzo que se está haciendo no es por desplazarlos a sí mismos, es porque los malos resultados que hemos tenido los venezolanos en estas 2 décadas, ya algo más, pues nos invitan a que busquemos un rumbo que nos recomponga como sociedad. Mejoremos nuestra educación, mejoremos nuestra salud, mejoremos nuestros ingresos, que tengamos una Venezuela como la tuvimos, ¿no? Pues no es que la vamos a inventar, ya la tuvimos. Esa es nuestra búsqueda y eso de muy buena fe. Nuestro partido Nuevo Tiempo hoy dijo, bueno, mire, nosotros estamos al frente, tenemos un contingente electoral, tenemos un líder que tiene reconocimiento nacional e internacional, pero sin embargo vamos a prescindir de presentar un candidato propio, pero no nos vamos del proceso. Vamos a estar en la primaria, vamos a apoyar a la mejor opción para que este proceso de cambio se dé de forma pacífica, democrática y robusta, como lo dijimos. Y esa es nuestra búsqueda, Chu. Muchísimas gracias, Luis Emilio. Era Luis Emilio Rondón, vicepresidente del partido Un Nuevo Tiempo, dándonos mayor análisis y mayor profundidad a la declaración que emitió hoy en horas del mediodía y que ciertamente, digamos que generó un fuerte impacto en el mundo político venezolano. Un Nuevo Tiempo se queda en la primaria, pero sin candidato propio. Y el titular que nace en este programa es que, en efecto, este gesto de Manuel Rosales, más la conducta de Capriles, más lo que hizo Fuerza Vecinal, más un conjunto de cosas que están pasando, indican que hay en curso, en desarrollo, una nueva realidad, quizás una nueva alianza dentro de la plataforma unitaria que puede impactar en que el 22 de octubre tenga un resultado distinto al que hoy indican las encuestas y el que hoy suponen algunas personas. Cuando son las 8:22, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. ¿Me copias? En redes sociales. Hola Roberto, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? ¿Me copias bien? Como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Perfecto, hermano. En 30 segundos vamos al aire. Que dice ese con extra, sí, que le acaba de decir Elsa que es un extra. Un extra a la media. Continuamos con La Fuerza es la unión. Conéctate con La Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe Voz de América. ¡Urgente! Espérate que parece que tenemos de última hora. Gracias, estudios, y aquí una importante información de última hora. Hace pocos momentos un camión perdió los frenos en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, sentido Guarenas, en el estado Miranda. El pesado vehículo arrastró por lo menos a 10 automóviles, los cuales sufrieron severos daños en el percance.
En las redes sociales comenzaron a circular las imágenes del percance que ocurrió a la altura del sector Araguaney. Se aprecian los graves daños que sufrieron los carros y algunas de las personas lesionadas en plena autopista. La gandola cayó para allá abajo, dice una persona en uno de los videos que circula. En tal sentido, todo parece indicar que el camión perdió los frenos, se llevó por el medio de los carros y luego cayó por un barranco. Varios conductores se pararon para ayudar a los lesionados en el accidente, así como también vecinos de la zona se acercaron para apoyar en las labores de rescate. Tras el fuerte percance, unidades de bomberos, paramédicos viales, miembros de protección civil y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana se dirigieron al lugar. También se indicó que hubo varios lesionados en el percance. Sin embargo, se trata de un reporte oficial y las autoridades todavía no han aclarado cuántas víctimas fatales pudieran haber en este percance vial. Se pueden apreciar los graves daños que sufrieron los vehículos y algunas de las personas lesionadas en plena autopista. Varios conductores, como ya dijimos, se detuvieron para auxiliar a los lesionados en este accidente. Igualmente, las autoridades restringieron el paso en dirección hacia Guarenas y hay un fuerte tráfico en el sentido Caracas. Ampliaremos esta importante información mañana a primera hora de la mañana en la emisión matutina de Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Amigos, hasta aquí la información. Luis Alberto Albornoz, Centro Nacional de Información de Notirumbos. Adelante, estudios. Notirumbos seguirá informando. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Una situación realmente dura, realmente dantesca. Este terrible siniestro que ocurrió en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Solamente una acotación, ¿no? No es un tema de tecnicismo. Es que tenemos que llamar las cosas por su nombre. Esto no fue un incidente de tránsito, no fue ni siquiera un accidente de tránsito, fue un siniestro. ¿Y qué diferencia una cosa de la otra? Bueno, que un accidente es algo que pudiera o no ocurrir. Pero cuando tú tienes vialidad defectuosa, un parque vehicular en precarias condiciones, cuando no tienes demarcación vial, cuando no tienes iluminación adecuada, cuando ocurren todas estas cosas que ocurren frecuentemente en Venezuela, entonces lo que ocurre no es un accidente. Lo que ocurre tenía que pasar. La diferencia es que pase un miércoles y no un viernes, que pase de día y no de noche, que pase cuando llueve o cuando hay sequía, pero de que pasa, pasa. Es realmente terrible lo que está ocurriendo. Otra información de último momento: en un accidente de tránsito en el estado Zulia acaba de fallecer el alcalde encargado del municipio, Jesús María Semprún. Esta información nos llega a través de el portal La Tercera Voz del estado Zulia. Continuamos con nuestra agenda en La Fuerza es la Unión. Vamos a conversar de inmediato con un joven venezolano, un joven activista social, un joven dirigente político. Ayer conversábamos con Alberto Cababe, que es el director general de Alimenta la Solidaridad, y nos hablaba del 7º aniversario de Alimenta la Solidaridad, esa encomiable labor, esa encomiable obra por la que han pasado 35.000 niños, que mantiene hoy 200 comedores en todo el país. Bueno, no es ocioso decir, no es ocioso recordar que el fundador de Alimenta la Solidaridad, o uno de los integrantes, uno de los promotores fundamentales de esa extraordinaria iniciativa, es Roberto Patiño. Y Roberto Patiño hoy le está proponiendo al país una nueva iniciativa sobre otro sector social. Si la primera estuvo enfocada en el tema de los niños, esta iniciativa que está planteando ahora Roberto Patiño tiene que ver con el otro extremo del arco etario, tiene que ver con los adultos mayores, tiene que ver con los jubilados y pensionados. Se trata de una iniciativa llamada Reactivados. Y queremos, lo tenemos en línea en este momento y queremos preguntarle, por favor, que comparta con la audiencia del Gigante Rumbos qué es Reactivados, qué pretende, qué promueve. Te escuchamos, Roberto. Buenas noches. Buenas noches, Chu. Muchísimas gracias. Porque es una plataforma, voz de las comunidades y las luchas sociales. Te saludo saliendo en este momento del Topito, el Valle,
donde justamente hacíamos una asamblea con jubilados, con personas de la tercera edad, contándoles un poco sobre la iniciativa. Y la iniciativa trata primero de reconocer y visibilizar la triste situación que viven nuestros jubilados y pensionados. Estamos hablando de personas que le dedicaron su vida al servicio a través del sector público, también del sector privado en Venezuela, y que lamentablemente tienen una pensión de apenas dolarizado, donde los precios están disparados. Nuestros pensionados, nuestros jubilados, lamentablemente están pasando hambre y no tienen ni para comprar las medicinas que requieren para sus... no quedarnos de brazos cruzados. Creamos una plataforma, una alianza que se llama Reactivado, que han dado los pensionados y acompañar la lucha de los pensionados por pensiones dignas, que creemos que es la responsabilidad del Estado y de su derecho. Sin embargo, también sabemos que los pensionados no pueden esperar por el cambio político para poder tener una respuesta, porque estamos hablando de una urgencia, y muchos de ellos tienen la disposición y la energía para seguir siendo productivos, y en ese sentido nosotros queremos apoyarlos, por un lado con capacitación que tiene que ver con acceso a las nuevas tecnologías, al manejo de la informática, que es tan importante para el trabajo hoy en día, un trabajo que cada vez más está desmaterializado y puede ser realizado desde la casa, incluso que facilita que personas de... ¿Aló? Tenemos problemas con la conexión, estamos con... transporte público. ¿Aló? ¿Aló? Te escuchamos, Roberto. ¿Aló? Te escuchamos, Roberto. ¿Aló? ¿Aló? Roberto Patiño. ¿Aló? ¿Te escuchamos, Roberto? No, tenemos severos problemas en la conexión con Roberto Patiño. Repito, Roberto es un activista social que entre sus logros más importantes está la fundación de la iniciativa Alimenta la Solidaridad, enfocada fundamentalmente en atender nutricionalmente a los niños de los sectores populares venezolanos. Esta experiencia ya tiene 7 años, ya son 35,000 niños los que han pasado por los 200 comedores populares de Alimenta la Solidaridad en un total de 13 estados del país. Y ahora Roberto Patiño le propone a la ciudadanía, le propone al país una nueva iniciativa, un nuevo proyecto, una nueva realidad. La iniciativa Reactivados, que busca apoyar a los venezolanos de la tercera edad, a los jubilados y pensionados, para que tengan una alternativa. Ustedes han visto cómo nuestros jubilados y pensionados, después de toda una vida productiva, cuando deberían llegar a lo que llaman algunos, con un dejo de cursilería, los años dorados, en vez de estar disfrutando los años dorados, en realidad se están comiendo los años morados, ¿no? Con hambre y con... con hambre y con privaciones. Esa es la realidad de los jubilados y los pensionados en Venezuela. Ante eso surge esta iniciativa. ¿Para qué? Para ayudarlos a reinsertarse de manera creativa y productiva en la economía, a fin de que logren burlar el decreto de miseria que el maltrato oficial parece destinarles. Cuando son las 8:33, vamos a hacer un esfuerzo posteriormente para traer a Roberto acá al estudio y pueda compartir con ustedes, compartir con la audiencia toda esta información, porque nos parece extremadamente valiosa. La Fuerza de la Unión no solamente es para quejarnos de lo que está mal, buscamos promover aquello que está bien, y esta es una excelente iniciativa realmente. Cuando son las 8:33 de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Nosotros hemos apoyado todo lo que hemos podido el tema de los jubilados y pensionados. Creemos que es bien importante que esto tenga toda la visibilidad que se pueda, y nosotros humildemente quisiéramos cooperar. Un gran abrazo. Disculpa. Sí.
Precios Solidarios. Corre la voz. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Roger. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Roger. El mismo periodo de venta de Chile. A solo 2 horas y media de la hora. Esperamos. 65 días al año. Reservaciones con los teléfonos 0414-303-2416 y 0414-131-3998. Síguenos, @Posada Mansión Roger. Son las 8:36. Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La Secretaría de Educación de Estados Unidos, Diana Asini, En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular. Chuo Torrealba. La fuerza es la unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos continuando el tema de la lucha de los trabajadores pensionados y jubilados en el marco de esta situación tan compleja, tan dura que estamos viviendo todos los venezolanos. Los venezolanos de todas las edades están ciertamente aquejados por una economía que además está en plena contracción y todos los economistas, incluyendo los del gobierno, anuncian que el segundo semestre de este año va a ser también de una contracción tan dura como fue el primer semestre. Bueno, nos afecta a todos, pero recordemos que los venezolanos que están ya en la tercera edad, en la condición de jubilados y pensionados, han tenido ya un ejercicio productivo, han pasado toda una vida construyendo familia y construyendo país, están sufriendo a estas alturas de sus vidas enfermedades lógicas de la edad. Entonces es mucho más difícil el tema productivo, el tema de sobrevivir en estas condiciones. Por eso surgen iniciativas como Reactivados, que nos explicaba hace poco el amigo Roberto Patiño, y por eso se está desarrollando una campaña desde los movimientos sindicales de base para lograr la reivindicación del Cesta Ticket, también para los jubilados del sector educación. Hoy el dirigente de los trabajadores, Pablo Zambrano, él es ciertamente líder de los trabajadores del sector salud, pero desde esas iniciativas de los movimientos sindicales de base, él está incurso, está involucrado en todas estas iniciativas de la Red Sindical Venezolana, y entre esas iniciativas está esta campaña por el Cesta Ticket para los trabajadores de la educación. Lo tenemos en línea en este momento. Pablo, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Por favor, comparte con la audiencia cuál es el propósito, cuál es y sobre todo cuál es el escalonamiento de luchas que ustedes han previsto para el logro de esta reivindicación. Te escuchamos. Gracias, Chubo. Siempre pendiente de la clase, de la lucha obrera, de los trabajadores, de los profesionales técnicos, de todo lo que significa lucha para reivindicar a un pueblo. Y en este caso, sí iniciamos una campaña, hemos prestado el apoyo en este momento a los jubilados de educación que no reciben Cesta Ticket. Fíjate, estamos hablando de los jubilados del Ministerio de Educación, porque los jubilados estatales sí la reciben, los que son de las municipalidades. Entonces no es justo que el sector no esté recibiendo un beneficio que le corresponde, entonces cobran el bono, pero más no cobran el ticket de alimentación. Entonces se está realizando esta campaña para reivindicar a un sector que sabemos que permanentemente está en la calle, está luchando por su reivindicación. Y esta campaña, ¿qué significa? Ya nos han avisado de otra gente
que tampoco reciben el beneficio. Y entonces, ¿cómo es la cosa? Pues el gobierno tiene que hacer como patrón un esfuerzo mayor para reivindicar a todos los jubilados con un beneficio que por lo menos le mejoren alguito el ingreso a los trabajadores. Y en esta lucha, por supuesto, tomando en cuenta que el problema, digamos, voy a hablar de las primarias, ha venido acaparando las noticias en el país. Bueno, aquí estamos los trabajadores nuevamente, que somos los que hemos estado permanentemente en la calle, que hemos estado todos estos años luchando por la reivindicación social, retomando nuestra lucha, y próximamente vienen, por supuesto, más acciones. Para el 2 de agosto tenemos una movilización, también pensando en el tema de la dignificación del salario y de la seguridad social, que ha sido totalmente abandonada. Entonces, hermanos, los trabajadores nuevamente saldremos a luchar por la reivindicación, porque alguien en el país tiene que ocuparse de lo social. Estamos conversando con Pablo Zambrano, él es dirigente de los trabajadores del sector salud, pero ya ustedes escucharon, están prácticamente hermanados los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, los trabajadores de CanTV, los trabajadores de muchas áreas del sector público, empujando estas reivindicaciones. En concreto, esta campaña es porque los jubilados del sector de educación tengan acceso a el beneficio de Cesta Ticket. Pablo, ¿qué está ocurriendo con los trabajadores en otras áreas? ¿Qué está pasando con esta racia de esta redada contra líderes sindicales? ¿Qué ocurre con esto que está pasando, por ejemplo, en Guayana, donde hasta el presidente del Frente de Trabajadores Socialistas del Estado Bolívar, fue literalmente secuestrado y se encuentra hoy en la DGCIN en Boleíta? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, eso te demuestra, Chugo, que simplemente para ser atacado tienes que levantar la voz, indistintamente de que sea o no afecto a la patronal gobierno o al partido de gobierno. Entonces hemos visto que dirigentes, en este caso los últimos dirigentes que han ido presos en Guayana son afectos precisamente al gobierno, pero bueno, simplemente entendieron de que ya es imposible soportar los abusos. Allá hay una figura que es el trabajador no requerido, es el que está en su casa y le pagan 50, 60 dólares. Y el requerido recibe mayor reivindicación prestando el servicio, puede ser 400 y hasta 500 dólares, pero la amenaza es que si el no requerido levanta la voz, nunca va a ser requerido. Son cosas que se utilizan precisamente pretendiendo acabar con la lucha, y lo que vemos es que hasta los afectos tienen que salir a luchar por lo que les corresponde por derecho. Eso va más allá de todo. Es simplemente que la gente quiere trabajar para recibir un salario justo. Y no solamente este es el problema, tenemos el caso del Ministerio de Salud, donde han sido jubilados más de 150 dirigentes sindicales, inclusive sin llegar los requisitos, simplemente porque le vienen reclamando y están creyendo que porque los jubiles van a dejar de luchar. Esto es una actividad que viene realizando Lista Roja, que inclusive sacó de la nómina una trabajadora con una hija que tiene parálisis cerebral, la trabajadora Mayerlin Guerra, que en estos momentos inclusive estamos diseñando una campaña también para recaudar fondos, para que la compañera pueda darle alimentación a sus hijos y alimentarse ella, porque este señor le quitó el ingreso, aunque sea poquito, le servía por lo menos para algo. Entonces, son las luchas que estamos dando contra, digamos, el abuso permanente de la autoridad, el abuso del poder, en este caso de autores y funcionarios del gobierno, la violación a la inamovilidad permanente. Entonces, más allá de las diatribas, digamos, de los partidos, más allá de toda esta situación que se nos ha venido presentando y la desconexión que existe de lo político, en este caso de los políticos con la población, bueno, estamos los dirigentes que siempre hemos estado en la calle, que le damos la cara al país y que no vamos a dejar la calle y vamos a seguir luchando para que este país cambie. O sea, las grandes transformaciones de este país vienen de manos de la clase obrera y la clase trabajadora venezolana.
Conversamos con Pablo Zambrano, líder de los trabajadores del sector salud y hermanado hoy en estas luchas por los trabajadores jubilados del sector de educación. Mencionaste el caso de Mayerly Guerra. Nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistarla acá en nuestro programa. Disculpa que me refiera puntualmente a este tema, pero es que es importante que la gente sepa que los trabajadores en Venezuela no están peleando por consignas abstractas, no están peleando por eslogans de campaña, sino por gente de carne y hueso. Mayerly Guerra, en efecto, acá denunció en este programa que teniendo su hija parálisis cerebral y pidiendo ella, exigiendo ella que le mandara un trabajador social a su casa para que constatase la situación de su hija y de su hogar, a pesar de eso, que es curioso, ¿no? Ella trabaja en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud le quitó el sueldo y la condenó al hambre, pues, a ella y a su hija enferma. Hago todo este introito, Pablo, para que por favor nos informes si tienes alguna novedad sobre el caso también de Félix Coronil. En este país donde la paternidad responsable no es, por cierto, la norma, Félix Coronil es padre soltero de un niño que tiene también parálisis cerebral. Él es trabajador del Hospital Clínico Universitario y fue votado miserablemente por el patrono. ¿Tienes conocimiento de en qué situación está el caso del señor Coronil? Bueno, fíjate, Chugo, en el caso de Mayer, dijiste lo cierto, la compañera sigue esperando respuesta, pero la sacaron de nómina, no recibe ni medio, ya tiene aproximadamente unos 4 meses, acudió donde tenía que acudir, la mandaron a reincorporar desde el Ministerio del Trabajo, pero este señor Ulises Roa como que cree que es dueño del ministerio o dueño de la empresa, que es una empresa privada. Pues. Tiene que obedecer, en este caso, la orden que da el Ministerio del Trabajo. En el caso del compañero, también sí está en camino de solución. Gracias. Ha habido más conversaciones con las autoridades del clínico universitario y esperando, por supuesto, que se termine de solucionar, pero por lo menos hay más avances que en el caso de Mayerly. Lo que sí es un hecho concreto es que hay problemas sociales reales en el país a los que hay que buscarle solución. Los trabajadores no están esperando ni van a creer en las distintas promesas que permanentemente se realizan cuando se están buscando votos. Los trabajadores buscamos de alguna forma que con este mismo gobierno que nos ha violentado derechos, bueno, tenemos que presionarlo y eso tiene que tener un costo político y por eso es que lo digo y me jacto. Nosotros los trabajadores somos los que hemos visibilizado la grave situación social que vive este país y por eso vamos a seguir en las calles, luchando al lado del ciudadano, luchando por la clase trabajadora, luchando para las grandes transformaciones del país. Y tú, Chugo, siempre con nosotros, siempre gracias a tu programa, a Radio Rumbo, por atender el reclamo de la clase trabajadora venezolana. No, gracias a ti, Pablo, por mantener viva la llama de la protesta, siempre dentro del cauce democrático, siempre dentro del cauce constitucional y clasista. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, hermano. Era Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRASalud en la región capital y uno de los líderes fundamentales de los movimientos sindicales de base en nuestro país. Cuando son las 8:49 minutos, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad. Y volvemos. Conéctate con la Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com. Un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobiano, de la Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Bernalete, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión para
ratificar y ampliar la información que dimos hace minutos junto con este boletín extraordinario que se produjo a propósito del accidente en la autopista Caracas-Guarena, la Gran Mariscal de Ayacucho. Hablábamos de lo que había ocurrido también en el Zulia. En efecto, debo recordarles que en febrero pasado, febrero del año pasado, febrero 2022, sí, del año pasado, correcto, hubo una situación compleja en el municipio Jesús María Semprún, en el estado Zulia. La entonces alcaldesa recién electa, la señora Keidinet Fernández, había sido detenida por las fuerzas del orden por estar presuntamente vinculada en tráfico de drogas. Repito, esta alcaldesa recién electa fue detenida y por supuesto destituida por esta razón. En ese momento se designó un alcalde interino. El alcalde interino fue el señor Wisman González. Wisman González había participado en esas elecciones de noviembre del 2021 como candidato del Partido Comunista de Venezuela. Luego él se pasó para el PSUV y el PSUV, quizás como premio, lo nombró alcalde interino. Bueno, desgraciadamente la noticia que tenemos que dar hoy, 20 de julio del 2023, es que el alcalde Wisman González, el alcalde interino Wisman González, desgraciadamente falleció durante la tarde de este jueves en un siniestro automovilístico. Comparto con ustedes la información que nos da el portal Somos Noticias de la Costa Oriental del Lago. Wisman González, alcalde del municipio de Jesús María Semprún del estado Zulia, murió durante la tarde de este jueves en un siniestro automovilístico. El hecho fue en la carretera La Guaira, Caracas. Ah, caramba. Se maneja que un camión perdió los frenos. Ah, no. Disculpen, pero es que esto está muy mal redactado y al parecer esta es una víctima del mismo accidente que fue reportado por por Radio Rumbos. Lo que pasa es que este tema está ciertamente mal redactado. Primero sugería que había ocurrido en el estado Zulia y después decía que había sido en la carretera La Guaira, Caracas. No, aquí nos dicen, se maneja que un camión perdió los frenos en sentido Guarenas y que se llevó por delante a unos 10 vehículos aproximadamente, entre ellos el vehículo en que viajaba el alcalde. El suceso fue a la altura del sector Araguaney. También murió el chofer que estaba con el burgomaestre zuliano. La noticia se extiende en las redes sociales. Uno de los portavoces de manera extraoficial es el abogado y comunicador Ángel Monagas, quien ratificó el fallecimiento de González. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de la alcaldía del municipio de Jesús María Semprún u otras autoridades. Luego confirman que, en efecto, Wisman González fue designado como alcalde encargado en febrero del 2022, luego de que apresaran a la alcaldesa electa militante del PSUV, la señora Keidinet Fernández, por tráfico de drogas. Esa es entonces la información correcta, la información completa. El alcalde del municipio zuliano, Jesús María Semprún, falleció en este accidente ocurrido en la autopista Caracas-Guarenas, accidente que fue reportado, siniestro, que fue reportado por Radio Rumbos. Es inevitable que nosotros tengamos que hacer una referencia a este tema, ¿no? A estos municipios que tienen un alcalde interino. No es solamente el caso del municipio Jesús María Semprún, donde la alcaldesa fue detenida literalmente con las manos en la masa, ¿no? Ante esta denuncia de presunto narcotráfico. No, son otros casos. Está lo que ocurrió en Las Tejerías. Como ustedes saben, el alcalde de Las Tejerías, también del PSUV, fue detenido acusado de ser cómplice
o empleado del PRAN que manejaba el AMPA en las tejerías, del llamado El Conejo. Son 2 municipios. Está también el caso del norte, del sur de Anzoátegui, el alcalde aquel que tuvo aquellas expresiones infelices ante un mural que había sido hecho por niños especiales y se armó un alboroto, una laraca, y también fue destituido. Bueno, en todos esos municipios cabe la necesidad de que se repitan las elecciones, pero extrañamente el PSUV nombra un interino y el interino se queda, pues, ¿no? Algo así como ocurre en la vialidad urbana, que cuando ponen un puente provisional pasan 100 años y el puente sigue siendo provisional y se queda allí. Bueno, algo así está ocurriendo con estos alcaldes interinos que permanecen en esa condición más allá de lo que la norma permite. Eso refiriéndome al tema general de estos municipios donde es pertinente y necesario, por cierto, que haya repetición de elecciones. En el caso concreto del municipio Jesús María Semprún, damos nuestra palabra de pésame a los compañeros, familiares y amigos del señor Wisman González, quien falleció trágicamente en este siniestro automovilístico. Cuando son las 8:57 de la noche capitalina, no podemos terminar nuestro programa de hoy sin antes insistir en un punto, nos parece clave. Así como hay cosas terribles que deben ser denunciadas, que tienen que ser procesadas, que tienen que ser visibilizadas, aquí también hay iniciativas extremadamente valiosas que deben ser visibilizadas. Aquí hay un país que, al margen de la diatriba política, al margen de que haya un gobierno que no sabe hacer nada por el bienestar de la gente y que lo único que sí sabe hacer es aferrarse al poder, al margen de que tengamos una oposición que lamentablemente, a pesar de que la inmensa mayoría del país quiere cambio, no terminan de consolidar una opción viable que le dé rostro político a esas ansias de cambio. A pesar de todo eso, aquí hay un país que está generando iniciativas, que está generando soluciones, que está generando nuevos movimientos. Y eso está ocurriendo, por ejemplo, en el ámbito de lo laboral, como nos lo evidenció la declaración que nos acaba de dar Pablo Zambrano. Eso está ocurriendo en el ámbito de los empresarios. Por cierto, mi palabra de salud y de respeto a la convención anual de Fedecámaras que se está realizando en estos momentos en el occidente del país, y donde debe emerger una nueva directiva de ese organismo empresarial. Eso está ocurriendo en el ámbito académico. Acabamos de presenciar todos los venezolanos lo que fue el estupendo proceso electoral en la Universidad Central de Venezuela, donde, a pesar de un traspié inicial, se produce una elección ejemplar, alta participación, no hubo insultos, no hubo descalificaciones entre quienes competían por el rectorado, y al final, cuando se llega a la segunda vuelta, la UCB pudo escoger entre 2 excelentes opciones. Es decir, en esta oportunidad los UCBistas pudieron votar no por el mal menor, no por el que generaba menos rechazo, sino por el contrario, pudieron escoger entre 2 excelentes opciones. Bueno, esas cosas están ocurriendo en el país real, en el país civil, en el país de la economía, en el país del estudio, en el país del trabajo. Creo que sigue siendo necesario que quienes estamos en ese país real hagamos presión, legítima presión ciudadana, para que la clase política esté a la altura del dolor y de la esperanza de la gente. Y eso no va a ocurrir por combustión espontánea, eso no va a ocurrir por una epifanía, no va a ser que súbitamente se van a dar cuenta los dirigentes políticos de que tienen que madurar al fin y darle a Venezuela su mejor versión. Eso va a ocurrir sí y solo sí los ciudadanos, repito, hacemos legítima presión para que ello ocurra.
Cuando son las 8:59, nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chio Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Fue también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz, Chacao diagonal, a la Plaza Bolívar de ese municipio. Quiero saludar, darle mi agradecimiento a todos aquellos que nos siguieron a través de Facebook y de la red social Instagram, y muy particularmente a nuestro amigo que nos está siguiendo, el señor Wolf Vivas. El señor Wolf Vivas es una leyenda viviente del rock venezolano, un excelente intérprete de los clásicos del rock, y sigue a su avanzada edad activo en la noche caraqueña, llenando de acordes y con su poderosa voz y con su delicada poesía, repito, la noche de los jóvenes caraqueños. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche aquí en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Chio Torrealba, en La Fuerza es la Unión.